Somos Johan y Carlos y esto es Historia sin esquemas. Hoy vamos a hablar de un tema, digamos una inquietud que nosotros tenemos, muy distante del hedonismo, distante del poliamor. Hoy no vamos a hablar de filosofía, hoy no vamos a plantear posibilidades de relacionamiento alternativo, nada de eso. Tenemos una inquietud, tenemos una pregunta, y es, desde la óptica del cine, desde la mirada de la cinematografía, ¿de qué estamos más cerca con respecto a la inteligencia artificial? Si estamos más cerca de un apocalipsis, de una destrucción masiva de la especie humana, o si verdaderamente la inteligencia artificial va a potenciar nuestra inteligencia, va a potenciar al ser humano. O sea, en términos cinematográficos, si estamos más cerca de Skynet, de HAL 9000, o estamos más cerca, por ejemplo, de Inteligencia Artificial, la película de Spielberg que inició Stanley Kubrick. Bueno, sí, eso es un tema como que, que cabe ahí, pero es muy interesante y digamos que sí podemos darles como ciertas conexiones con incluso temas que hemos tratado anteriormente. Pero es un tema que primero está en boca de todo el mundo, que ha venido afectando de manera, yo digo, de una manera demasiado rápida. O sea, es algo que ha impactado. O sea, vertiginoso. Hace 3, 4 años nadie se esperaba pues que el desarrollo tecnológico tuviese las aplicaciones que está teniendo actualmente. Y por supuesto, como en la historia se ha venido dando, la tecnología, cuando aparece algo que rompe y que irrumpe con violencia o con fuerza, genera dos sentimientos. Un sentimiento optimista de decir esto va a cambiar el mundo para mejor, o un sentimiento de pesimismo, incluso preocupación. Y es el pensamiento, bueno, esto se va a desarrollar, va a generar cambios, pero al final esto va a ser un desastre. Entonces, desde esa dualidad, vamos a plantear aquí una conversación bastante chévere, creería yo, y plantear, bueno, ese aborda. ¿De qué forma, Carlos? Ahí sí yo quisiera preguntarte, para un público no especializado, en el cine, ¿cómo se ha tratado o se ha abordado el tema de la inteligencia artificial y desde cuándo se habla? Desde los albores del cine, o sea, la inteligencia artificial, todo el tema de los robots ha estado presente, digamos que como una especie de sincretismo cultural, porque cuando el cine ya se universalizó la industria del cine en Hollywood, en Alemania, en Francia, en todas estas, digamos, mecas de la producción cinematográfica, siempre ha estado ese interrogante de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo quiero empezar, Johan, también con una advertencia. Vamos a hacer spoiler de muchas películas. Vamos a hablar acá de algunas películas de ciencia ficción y vamos a contar el final. Ahí también para provocar al público que nos escucha e invitarlos a que, pese a los spoilers que se vayan a hacer, que las vean. Sí. Porque es una oportunidad. Creo que vas a hablar de películas, algunas no tan recientes, pero precisamente para que se den la oportunidad de ir a revisarlas y si pueden aprovechar este capítulo de este podcast para tener una noción y ir, digamos, con unos lentes, diría yo, no con unos prejuicios, pero sí con unos lentes para mirar esas películas. La invitación es que lo hagan. Carlos, ahí tengo una pregunta. ¿Cuál decís que es, digamos, la película, no quiero decir más antigua, porque además, como lo has dicho, pues se ha abordado a lo largo de la historia del cine, pero es una película icónica en la que uno puede decir, sí, hay inteligencia artificial o el mundo robótico puede aparecer? Hay una muy importante que es Metrópolis, de Fritz Lang. El momento más importante del género, un género que se denominó expresionismo alemán, surge esta película que es, digamos, como una especie de, no tanto metáfora, tal vez premonición de lo que iba a ser el mundo del capitalismo. Entonces hay una figura humanoide, hay un robot que se llama María, ¿cierto? Pero tal vez lo más importante de esta película es todo el tema del capital en una lucha de clases con la clase trabajadora. En palabras del historiador de cine Roman Gubern, pues él dice que finalmente el mensaje de la película, que digamos que como el mensaje de la película es un poquito pueril porque el final
pues en realidad digamos que sí es cándido, es un poquito inocente, pero que la película tiene unos éxitos en cuanto a la estética, y es que hay imágenes que perduraron en la historia y se volvieron como una especie de íconos. Todo lo relacionado con la planta de los trabajadores saliendo y entrando en cada cambio de jornada. Eso es, digamos que ha sido como uno de los éxitos de esa película, y en ella empezamos a ver ya la inquietud por el tema de la inteligencia artificial. Es una película de 1926 dirigida por un director alemán, bueno, en realidad era austriaco, de nombre Fritz Lang. Sí, a eso iba, Carlos, a preguntarte como el año de la película. Precisamente te preguntaba eso porque estamos en 1927, es el periodo entre guerras, digamos, y es increíble los paralelos que se pueden establecer entre la película y lo que es, algunos elementos de lo que estamos viendo actualmente. La lucha de clases, digamos, el abuso por parte de ciertas élites mercantiles o empresariales sobre las condiciones paupérrimas de los trabajadores, ciertas condiciones del ser humano y bueno, y el asunto de la inteligencia artificial, que digamos un elemento central en la película, y también las preocupaciones, ¿cierto?, de las personas alrededor de ella. ¿Qué otros elementos, digamos, yo encuentro esos, pero qué otros elementos vos podés mencionar? La inteligencia artificial en esa película juega un papel positivo, negativo, genera qué asuntos dentro de la película. Sí, desde esta época ya se plantea la inteligencia artificial como un riesgo, como un peligro, ¿cierto? Que es algo que por sí el cine y toda la industria audiovisual ha tenido como esencia, y es que ha infundado miedos en nosotros. Entonces, pues el cine también ha tenido esa característica de ver a la inteligencia artificial como una amenaza. Inclusive tal vez por eso nosotros nos estamos haciendo esta pregunta. Ahí, Carlos, para notar, y es algo que me llamó la atención, y es algo que no podemos dejar de pasar desapercibido. La figura, el robot humanoide, pongámosle género, es una mujer. Sí. Y es precisamente en el marco de la película que se genera la preocupación de, siendo mujer, y lo recurro a esto con el asunto del machismo. Miremos cómo el cine utiliza, que me hace mucha relación con el asunto del génesis, la mujer como fuente de peligro, como fuente de cuidado, que hay que tener hay que controlar, que hay Ajá. que dominar. Y de nuevo, vamos, para mí es revelador eso, porque aparece la mujer de nuevo como un subproducto creado por la mano del hombre. Ahí pues como para mencionar Sí, sí, ese sí. sesgo ahí, porque tranquilamente, bueno, que Por no estoy supuesto. diciendo que todas las películas que abordan este tema sea de esa forma, porque también ahorita vamos a mencionar otro tipo de películas en el que la máquina, digamos, parece ser de género masculino, pero para que, digamos, reflexionemos sobre eso, cómo también la inteligencia artificial aparece como de género femenino y aparece como algo Como una peligroso, como amenaza. una amenaza. Por supuesto. Hay otra película, Johan, que también se plantea como un riesgo, y es una de las películas icónicas de la ciencia ficción, que es 2001, Odisea del Espacio. Esta película es muy interesante. Bueno, entre otras cosas, tiene la elipsis más larga de toda la historia del cine, ¿cierto? Porque hay una escena en la que pasamos del cuaternario pues a 2001, al año 2001. Elipsis, pues, es un salto en el tiempo. Entonces, la película empieza con el proceso de dominización de los primates en el cuaternario, ¿cierto? Y cómo a partir de las escenas con estos seres es como el inicio de la tecnología. Son los primeros seres que poblaron la Tierra que empezaron a utilizar herramientas, ¿cierto? En este caso huesos, y se dieron cuenta que con esos huesos podían cazar, y luego que podían matar y competir. Bueno, finalmente el asunto con la película es que la inteligencia artificial ya en el 2001, esta inteligencia conduce una nave, se encarga de tener... Esta inteligencia artificial mantiene con vida a unos humanos que están hibernando mientras hacen un viaje por el espacio que pues en realidad es muy largo, pero se equivoca en un proceso de mantenimiento de la nave
y los dos cosmonautas, bueno, no, cosmonautas no, los dos astronautas que van piloteando la nave se cuestionan y se plantean la posibilidad de desconectar a la inteligencia artificial, cuyo nombre es HAL 9000. Es esa, paréntesis, para los no especializados y no se han visto la película, creo que aparece en un capítulo de Los Simpson, Sí, claro. que, Hay una parodia, sí, que la voz la hace Pierce Brosnan. que es la casa de Homero Ah, y es como un cuadrito, una pantallita y tiene una voz seductora y no sé qué, Homero, ¿qué necesitas? Ta, ta, sí. ta. Y al final, pues, esta máquina, esta casa se La vuelve en casa domótica, contra, sí. se vuelve contra los habitantes de la casa, en especial contra Homero, porque quiere esta inteligencia artificial quedarse con Marge. Bueno, es una parodia, obviamente, pero toma elementos de la película. Entonces ahí vemos como también la inteligencia artificial en esta película de Stanley Kubrick, que fue escrita también con Arthur C. Clarke, un autor de ciencia ficción muy famoso del siglo pasado. También vemos la inteligencia artificial como una amenaza, porque lo que hace HAL 9000 es despacharse contra los astronautas cuando él se da cuenta que planean desconectarlo. Uno de los astronautas, bueno, él desconecta a todos los que están hibernando y se deshace de otro astronauta enviándolo a la infinitud del espacio. Uno de ellos sobrevive y empieza a desconectar. Una de las cosas interesantes de la película es que es una película visionaria. Es una película de 1969 y ya ahí podemos ver los discos de estado sólido, ¿cierto? Memoria RAM y todo eso. A mí me pareció un poquito caricaturesco, pues, el estado de la inteligencia artificial a medida que Dave, el astronauta sobreviviente, lo empieza a desconectar y empieza a quitarle capacidad. Es un poquito característico cómo se va volviendo como en un personaje un poquito más, pues como más prosaico, ¿cierto? Y termina cantando una canción ahí con una voz ralentizada. Bueno, eso me pareció como caricaturesco, pero la película es un éxito en cuanto a digamos, a su calidad estética. Por un lado, la calidad fotográfica inconmensurable de Stanley Kubrick y pues digamos la producción, ¿cierto? Los escenarios, las naves espaciales, esas naves flotando por el espacio. La película es, digamos que visionaria en ese aspecto y le abrió la puerta a todo eso que vendría después del cine de ciencia ficción, que es los viajes estelares, la Star Wars, todo esto. Pero entonces ahí empezamos a ver que siempre vemos la tecnología, los avances con miedo, con algún terror. Y eso es lo que nos estamos preguntando acá, ¿de qué estamos más cerca? El cine, digamos que siempre nos ha planteado eso, siempre nos ha hecho ver a la inteligencia artificial como una amenaza. Ahí, Carlos, ¿qué otro tipo de, digamos, de características se le ha dado a la inteligencia artificial? Porque pues, aquí hemos hablado ya de estas dos películas icónicas, pero a lo largo del cine pues, vienen a mi cabeza bastantes ejemplos. Pero también hay películas que, digamos, tratan la inteligencia artificial de una manera mucho más amigable, mucho más como una herramienta, como una ayuda, o incluso otras películas en las que muestra la inteligencia, sí, con ese lado perverso, pero con una mirada mucho más compleja del simple hecho del robot que persigue y mata. ¿Qué tipo de, digamos, o desde tu perspectiva y conocimiento, qué tipo de evolución y diversificación ha tenido la inteligencia artificial en el cine? Bueno, pues hay películas que la ven como positiva, que la cuestionan y que plantean unas cuestiones éticas o digamos unas disyuntivas éticas muy interesantes. Por ejemplo, Inteligencia Artificial, la película de Steven Spielberg, que en realidad esa película la pensó, el guión lo escribió Stanley Kubrick, pero ya pues él murió y no la pudo terminar, entonces Spielberg la terminó, ¿cierto? Es una propuesta muy interesante porque plantea, o sea, la situación es una pareja que tiene un hijo, pero que el hijo tiene una enfermedad terminal, entonces adquieren un robot, un niño, para que lo acompañe y tal vez como un posible reemplazo en el caso de que el hijo natural pues muera. En este caso, la amenaza
somos los seres humanos, ¿cierto? Porque la madre no se puede acostumbrar, no acepta, no ve natural a este niño que es un robot, que es una inteligencia artificial. Y el final de la película es, bueno, no me adelanto todavía al final de la película, pero el asunto es que esta madre se deshace de este robot. Ahí empieza la aventura de este pequeño, de esta pequeña inteligencia artificial tratando de recuperar a su madre. Esa es la búsqueda. No es esa bella metáfora de la búsqueda del amor verdadero, sino es el héroe, o sea, el héroe tratando de encontrar el amor o tratando de salvar a la humanidad, sino de volver a la madre. Y en ese proceso se reencuentra muchos años después con una nueva inteligencia artificial que ya es la que está poblando la Tierra, ya no hay vestigios de la especie humana. Y esta inteligencia artificial emprende la búsqueda por este niño congelado en lo más profundo del mar, pero ellos se proponen encontrarlo porque es el último vestigio de contacto con la especie humana. Y estos seres pues, son como una belleza extraña, pero uno los ve como seres muy evolucionados, los rescatan y pues se dan a la tarea como de concederle a este pequeño robot como su último deseo o su deseo. Entonces ahí vemos que es la inteligencia artificial tratando de encontrar, tratando de hallar algo a lo cual no tuvieron acceso, que fue conocer a la especie humana. Ya es una inteligencia artificial muy, muy, muy evolucionada. No solamente evolucionados en cuanto a conocimiento, en cuanto a inteligencia, sino porque han pasado muchos años después del apocalipsis de la especie humana. Y hay, por supuesto, otras películas, digamos ya con un tinte más de acción, como por ejemplo Blade Runner, de un director que se llama Ridley Scott, que esta película también plantea una cosa muy interesante. Hay una empresa que se encarga de crear lo que se llama en la película replicantes, y algunos de ellos se vuelven marginales, se vuelven los malos de la película, empiezan a matar a seres humanos, ¿cierto? Y hay digamos como un escuadrón de policías encargado de ubicar a estos replicantes y matarlos. Pues no sé si ese término quepa ahí, pues si asesinarlos, quitarles la vida, por lo menos desconectarlos, en fin. Los replicantes son conscientes de que son finitos, igual que la especie humana, ellos también son conscientes de que en algún momento se les acaba la batería y pues digamos que esa es su inquietud, o eso es lo que los cuestiona, es una inteligencia artificial que se cuestiona sobre su propia existencia. Y lo interesante de la película es que en la última escena, cuando Batty, el replicante malo, ya está a punto de matar al policía bueno, lo rescata, le toma la mano antes de que se caiga por un edificio como de 20 pisos. Y la fábula de la película es que este replicante que está, digamos, inquieto sobre su existencia, bravo con su creador porque no le permite por lo menos un tiempo de vida más duradero, entiende que eso no justifica el hecho de que él acabe con otras vidas. Entonces, en el último instante, rescata al policía que lo está persiguiendo a él para desconectarlo, pues para borrarlo. Entonces, digamos que en un marco de ciencia ficción, en un marco de película de acción, ¿cierto? Es la ciudad de Los Ángeles en un futuro que cataclísmico porque hay mucha contaminación, en fin. Los replicantes, los robots, se cuestionan sobre la vida. Esa es otra propuesta. Similar, por ejemplo, a la de Terminator. Es ahí como la aspiración de estos directores y de las películas como de tratar de humanizar y proyectar los deseos, aspiraciones, temores de los seres, bueno, naturaleza humana proyectada a la vida artificial o a la vida robótica. Se me viene a la cabeza dos películas dentro de una saga, la saga Aliens, que aparece, bueno, la primera película dentro digamos, la lógica de la película es Prometheus, luego sigue Covenant. Esas dos muestran a un personaje que a mi modo de ver es complejo, porque precisamente tiene ese tipo de comportamientos humanos. Ajá. La envidia, o bueno, lo que parece ser la envidia, lo que parece ser el rencor, el resentimiento, el odio, la mentira. La pulsión creativa, Johan, la pulsión creativa, porque esta película, sobre todo Covenant, esa película también es dirigida por Ridley Scott. Y al principio muestran a este robot del cual estamos hablando,
El nombre es Dave. David. David. El principio de la película es una escena en la que él está conversando con su creador y se cuestiona sobre su capacidad o su posibilidad de crear. No de crear cosas, sino de crear vida también. Entonces, pues, yo no sé mucho de Freud, no sé mucho de psicoanálisis, pero entiendo que hay como una especie de pulsión creadora y esa necesidad de esta inteligencia artificial de crear y su imposibilidad de crear vida, de ser padre, lo lleva a hacer todas las cosas que hace durante la película. Sí, ahí a mí ese papel me pareció llamativo. Primero porque, bueno, la idea dentro de la empresa es precisamente una inteligencia artificial que ayuda a los seres humanos a colonizar diferentes planetas. Ujú. Y lo mismo, mira que hay ciertos guiños y referencias acá. Es parecido a la de Odisea en el espacio. Esta gente tiene que invernar en una especie de cápsulas y obviamente el androide o esta inteligencia artificial al no, digamos, ser objeto del tiempo, Ujú. puede tranquilamente pasar miles de millones de años cuidando la nave, mientras pues los humanos son metidos en esas cápsulas y no envejecen y no mueren. Pero en algún momento, y la película lo muestran en un diálogo entre estos dos, porque hay otro androide que no tiene estos problemas, no es capaz de crear, simplemente es capaz de aprender Sí. mucho más rápido y seguir instrucciones rápidas. En ese diálogo esos dos le dice David al otro, pero no te dejan crear. Y es como tratando de, venga, usted tiene esta capacidad, pero no te dejan crear, estás siendo limitado. Y hay un odio o un resentimiento frente a la humanidad que dice, esta gente, estas personas no merecen, digamos que no merecen poblar, o sea, ya están destinados a morir, hay que dejarlos e incluso ayudarlos a morir. Es, Giovanni, disculpa que te interrumpa. Vos que sos o sea, vos que estás tan cercano a la filosofía, ¿qué tanto hay de Nietzsche en ese personaje? El tema de Nietzsche y la muerte de Dios o el hombre y Dios. más que la muerte de Dios es la voluntad de poder. Ahí creo que en ese sentido se podría leer. Además porque hay ciertos guiños pues en la película. El hecho de que a este señor le guste Wagner. Precisamente pone nada más ni nada menos que a Wagner, que fue amigo personal y Nietzsche estaba pues como bastante encantado con su música y bueno, ese es otro asunto. Pero hay cierto guiño. Yo más que con la muerte de Dios es con la voluntad de poder, que es uno de los conceptos principales de Nietzsche. Nietzsche lo que plantea es la transmutación de los valores, es decir, crear nuevos valores. Y es precisamente ahí donde, a mi modo de ver, siendo pues muy cauteloso con mis afirmaciones, se puede establecer cierta relación de, bueno, ese sería, no digamos que el superhombre nietzscheano, pero sí cierta figura parecida, porque es un hombre, bueno, ni siquiera, es que ahí cabría la pregunta, es un hombre en la medida en que tiene estos comportamientos tan humanos, porque sí, nos parece como que no, es una máquina, pero al final de cuentas termina actuando de manera muy humana. Porque a veces cuando hablamos de los humanos nos metemos en un pedestal, no, es que tada, no, los humanos también tenemos una cara B bastante perversa. O sea, es decir, cuando le digo a mis estudiantes y abordamos temas como por ejemplo el holocausto, y siempre salen esos calificativos históricos de Hitler era un monstruo, yo les digo, esos discursos que tratan de mostrar como monstruos no humanos a estos personajes que son, digamos, éticamente tan cuestionables, ahí lo que está de fondo es una pretensión de deshumanizar a estas personas. Como tratar de decir, no, es que son monstruos, no son humanos, eso no puede ser. Pero la realidad es que está el So- miedo de decir, no, eso es lo que humano, somos. eso es lo que, esa parte de lo que somos. El peligro es que hay que controlar las Sí. cosas, digamos, las Sí, variables que sí, es pueden, tratar de ocultar que la humanidad está en que la crisis. moneda está en crisis, ¿no? Y esa parte, por supuesto, que puede asustar. Pero precisamente, bueno, aquí ya reflexionando con tu pregunta, es una pregunta tesa, porque David actúa como un humano. De hecho, ahí simula en un diálogo enamorarse de esta pelada, de la capitana o de la científica de la nave, y esta vieja se extraña porque pues, la intenta besar y todo. Evidentemente, pues hay algo perverso ahí, pero está simulando, ¿cierto? La actitud de un ser humano. Ahora, algún filósofo me dirá, sí, simular la conciencia humana no es ser humano.
que eso también creo que es una reflexión importante que al final podemos hacer, o sea, simular las tareas de un humano, es decir, una calculadora puede sumar muy bien, pero eso no Sí, lo hace humano, simplemente es una, digamos, una máquina o un artefacto que hemos creado para hacer de una manera más eficiente algo que pueden hacer los humanos, pero no significa que sea una partecita de cerebro humano. Creo que ahí cabrían varias preguntas y varias reflexiones, pero más que cuando se vean la película, que invito a que se la vean, sobre todo Prometeo y Covenant, la pueden seguir. Si no les asusta mucho pues los monstruos y bueno, el asunto Aliens, atención a ese personaje de David y ese asunto de la voluntad de poder. Además, sí. el nombre de David tampoco es gratuito. Ahí aparece un guiño relacionado con el arte. Y la primera conversación, la escena entre el creador y David es bastante interesante porque pone contra las cuerdas al ser humano. El dueño de David se incomoda frente a la pregunta porque le dice, David, estoy viendo a mi creador, sin embargo, eh, yo no puedo morir. Sin embargo, usted va a buscar al creador, pero usted va a morir. Y esa, como que esa confrontación con la muerte se puede notar cierta incomodidad del personaje y eso le da como cierta profundidad dentro, pues, de esta película que está dentro de la cultura pop. Como cierto discurso de fondo que le da sopeso y puede, pues, relacionarnos con este tema que estamos abordando, los temores de la inteligencia artificial, pero también los temores de las preguntas fundamentales que siempre nos hemos hecho. Sí, conciencia de nosotros mismos, que tal vez es algo que todavía nos separa de la inteligencia artificial o que deja la inteligencia artificial como eso. No tiene conciencia de sí misma. Y eso es uno, o sea, lo que estamos hablando de este personaje, digamos que es un rasgo de la obra de este director, de Ridley Scott, porque este personaje de Batty en Blade Runner tiene las mismas inquietudes filosóficas que David en estos dos episodios de la saga de Alien. Ahí hablando de, digamos, de la relación, mira que si nos metimos con el tema de filosofía. Claro. Em, Hay una película que a mi modo de ver es icónica y si no se la han visto de nuevo a los que nos escuchan, tienen que vérsela, dense la oportunidad y les prometo pues que cuando yo la volví a ver recientemente, dije, pero qué cosa tan loca después de esas discusiones y esas lecturas, y es Matrix. Ah, sí. Esa es de mil novecientos noventa y 99, nueve de los Yo la vi, hermanos. yo debo confesar algo acá, yo la vi muy pelado, obviamente. Cuando la vi no la entendí. Digamos como que no me dijo nada, o sea, no tenía el bagaje, la conciencia de qué es lo que estaba, no entendía. Cuando la volví a ver ya, digamos, después de un tiempo, hice pues ciertas relaciones con la caverna de Platón, pero en los tiempos actuales con la inteligencia artificial, creo que eso le da como es un plus o una lectura La alternativa. revitaliza. Total. Sí, Matrix es una visión metafísica de la lucha entre el bien y el mal. Hay una inteligencia artificial y en algún momento se da cuenta de que los seres humanos somos para ellos baterías. Es decir, es el fin de la especie humana y la empiezan a cultivar porque cada cuerpo contiene energía y esa es la energía que ellos necesitan para subsistir. Y la especie humana queda confinada a un mundo de simulación, o sea, a un simulador en un computador. Eso es lo que somos los humanos. Estamos metidos en un programa de computador. Y esa es la lucha entre el bien y el mal. Digamos que la película tiene una especie como, o sea, enmascara esta lucha entre el bien y el mal con la inteligencia artificial, el mal representado por la inteligencia artificial, o sea, lo envuelve como en una etiqueta de espiritualidad, porque el mal se vence con esa visión muy contemporánea del aquí y del ahora, ¿cierto? Y de la trascendentalidad espiritual, porque finalmente quien logra vencer a la matriz, inclusive ni siquiera vence a la matriz, al final de la película el personaje en un diálogo con la matriz se une a ella para vencer al verdadero enemigo que es un virus representado por el agente Smith. Smith. Y este personaje ya está sin sus ojos, sin los ojos de carne, pero a pesar de eso puede ver, digamos que es una visión como un poquito, sí, trascendental, de que eso es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con la muerte, ¿cierto? Ya no vemos con estos ojos, sino que vemos con un tercer ojo, bueno, en fin, ya esas son como visiones así metafísicas. Digamos que esa es la trama de la película.
Además de que la película también, lo que vos decís, esta película tiene unos guiños relacionados con nuestra contemporaneidad, con todo el mundo del neoliberalismo, de la globalización. El malo de la película se llama el agente Smith, el mismo apellido de Adam Smith, ¿sí? Y es un mundo, digamos, es un mundo globalizado. Finalmente, ese mundo es un mundo poblado por personas todas igualitas. Entonces, lo que plantea también es que nuestra contemporaneidad es como un virus en el cual todos tenemos los mismos comportamientos, que todos estamos dentro de una matriz comportándonos de la misma manera. Entonces esta película también tiene una visión apocalíptica de la inteligencia artificial. Ahí lo que más me impacta de la película es la pregunta, es la realidad que vemos, es lo que probamos, lo que escuchamos, lo que tocamos en la realidad. Sí, Yo lo relacioné, bueno, tú lo relacionaste más con el tema espiritual, yo lo relacionaba con el asunto de la filosofía de la caverna de Platón. ajá, Es lo mismo, cuando este sujeto trata de salir y se da cuenta de la realidad. El sujeto, bueno, hay sujetos que incluso tratan de volver de de nuevo a devolver. conectarse a la computadora Sí, para seguir siendo engañados, para seguir siendo, no les importa, sí, porque matarían por ello porque la ajá, realidad tal cual es no la soportan, ¿no? Hoy el mundo real es sin sol, el planeta está dominado por las máquinas, mejor dicho, la comida, ya no hay sí. pollo, ya no hay, Esa es la ya, metáfora de la película. O sea, claro, cuando nosotros nos salimos de la matriz, salirse de la matriz, salirse del status quo, en realidad no es nada placentero. Sí, y este personaje prefiere volver a conectarse, olvidar todo eso y seguir viviendo en un mundo simulado, que es lo que pasa con lo que nos pasa a nosotros. Darnos cuenta de la realidad es doloroso y preferimos seguir en un mundo enmascarado por el placer, porque todo lo podemos adquirir con tarjetas de crédito. Bueno, todo esto es lo que ya hemos hablado pues en episodios anteriores. Carlos, para... Listo, estamos aquí conversando con este tipo de películas y vamos a seguir mencionando algunas, pero te pregunto, ya digamos, aterricemos esos temores, yo no me atrevería a decir profecías, no me atrevería a decir profecías, pero digamos esos temores, esas inquietudes que se plantean en el cine ya en el mundo real. Para vos el impacto que tiene actualmente la inteligencia artificial en la humanidad, ¿cómo la ves? ¿Cuáles serían los principales beneficios, los principales efectos o en el mundo real los principales temores si es que vos tenés, bueno, con todo esto que has visto y leído en el mundo del cine bueno, y en lo que estás viendo actualmente en tu carrera también como comunicador? Sí, el discurso, por ejemplo, en la facultad en la cual yo trabajo, es que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, a nosotros nos va a reemplazar alguien que la sepa utilizar. Entonces, la verdad, o sea, yo no tengo muy claro eso. Voy a poner un ejemplo muy prosaico. En estos días un amigo me mandó una foto que me tomaron a mí con otro amigo, y este tercer amigo puso esa foto en una inteligencia artificial a que yo me besara con el amigo que aparece en la foto. O sea, es un video besándome con otro amigo. Entonces yo pensaba, bueno, pues la humanidad no está en riesgo, porque si la inteligencia artificial se alimenta de la estupidez del ser humano, realmente no corremos peligro todavía, ¿sí? El video me pareció pues una estupidez, ni me pareció gracioso. Yo pensaba, pero las maravillas que se podrían hacer con la inteligencia artificial y alguien la está utilizando para poner a dos hombres a besarse, pensando que esos dos, pues que en este caso yo me iba a indisponer o me iba a poner bravo por eso. En realidad eso me dio como un respiro. Bueno, no, pues estamos a salvo, porque si la inteligencia artificial se alimenta de esto, la inteligencia artificial también va a ser estúpida. Pero entonces pensé, bueno, pero si nosotros somos así de estúpidos, significa que la inteligencia artificial sí tiene una oportunidad de controlarnos. Entonces, pues, o sea, yo creo que en cuanto a avances, por ejemplo, en la salud, seguramente con la ayuda de la inteligencia artificial, la salud, o por lo menos los tratamientos, cirugías, operaciones, todo esto probablemente evolucione. Cuando nosotros vimos Matrix, Johan, o sea, yo te devuelvo la pregunta, la escena en la cual desconectan a Neo de la matriz, cuando deja ya de ser el señor Anderson y se convierte en Neo, digamos que es un momento doloroso para el personaje,
Y vos decías, el conocimiento está mediado por el dolor. El alumbramiento está mediado por el dolor. Y eso tal vez nos separe de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede sentir dolor. ¿Cómo va a aprender? Qué bueno que mencionas eso, Carlos, porque recientemente, yo te conté, creo que llegó un libro a mis manos un poco tarde, precisamente cuando estamos preparando estos programas y leíamos y tales, pero llegó un poquito tarde y no te lo pude compartir. Ese libro se los recomiendo a las personas que nos escuchan, se llama El mito de la inteligencia artificial y precisamente señala, muy relacionado con lo que vos decís, y es que, bueno, lo que llamamos inteligencia artificial y que se ha generado todo este ruido, todo este miedo, dice el libro, es algo infundado. Es decir, sí, lo que está haciendo estos algoritmos y lo que llaman, entre comillas, inteligencia artificial es sorprendente, está siendo más efectivo, más sorprendente en ejecución de tareas, súper rápido, más rápida que la mente humana, pero nos dice, el libro dice, y hay otros autores, y bueno, he escuchado también otros podcasts alrededor del tema, que dicen, estamos subestimando la inteligencia humana. La inteligencia humana consta de muchos más elementos que es lo que dice el libro. La inteligencia artificial, o dentro del mundo de la inteligencia artificial, los científicos de la ciencia y de la inteligencia artificial han partido de la definición de la inteligencia como un asunto de resolver problemas, es decir, como resolver operaciones matemáticas. Y dice el autor del texto, la inteligencia humana es mucho más que resolver problemas, porque es lo que dice, la mente humana, vos el día de hoy, no solamente te dedicaste a resolver problemas, te dedicaste a experimentar con tu cuerpo, oler, el encuentro con otra persona y resolver problemas, pero resolver problemas a partir de un contexto social. Es decir, la mente no está, como piensan algunos científicos de la inteligencia artificial, en un vacío, a la deriva, sino que la inteligencia humana está anclada a un contexto existencial, como vos lo mencionás, y a un contexto social e histórico. Entonces no es que la inteligencia, entre comillas, artificial, vaya incluso a cobrar conciencia de sí misma, porque cobrar conciencia de sí misma implicaría cobrar conciencia de la existencia humana y contextual. Ajá. Y para que eso ocurra, que es una de las grandes, digamos, grandes problemas de la inteligencia autónoma, que es, digamos, el miedo que muchos tienen de Skynet, por ejemplo, que es Sí. una inteligencia autónoma y que puede cobrar conciencia de sí misma y mandarnos a la puta mierda. Y dice el libro, Si lo pensamos, a mí hasta me parece chévere la propuesta de James Cameron. Skynet, una inteligencia artificial que llega a la conclusión de que para salvar a la especie humana lo mejor es destruirla. Tiene toda la razón. como Ultron. Borrarnos de la faz de la Tierra así, o sea, manda 5 cohetes, le disparan 5 cohetes a Putin y en la respuesta de él se acabó esto. Bacanísimo. No nos da tiempo de De nada. nada. Pero debajo de la nube, porque, bueno, cuando yo leí eso, primero me tranquilizo, pero igual que vos, dije como que, cagada. Pero lo que menciona es que ese salto es decir, la inteligencia artificial necesita unos comandos, necesita unas instrucciones. Es decir, es efectiva ChatGPT, es efectiva Los prompts. porque necesita unas instrucciones para acceder con unos códigos y demás a una serie de bases de datos que ya están preconstruidas. Ajá. Si vos no le das eso, no puede funcionar. Es decir, vos puedes crear una inteligencia artificial para que sea súper buena, para que juegue ajedrez y sea lo mejor en ajedrez. Le das, eso se llama, decía el libro, un sesgo para que sea bueno en eso. Sin embargo, esa misma inteligencia artificial, para que sea buena jugando catapis, no es tan fácil el salto. El ser humano sí puede hacer algo como la multitarea, el Sí. multitasking, que se llama. Ese salto, afortunadamente, dice el libro, todavía estamos lejos de desarrollarlo. Es decir, la mente humana sigue siendo un vasto océano de desconocimiento, porque todavía al sol de hoy, según lo cuenta este libro y muchos otros científicos que están en ese debate interesantísimo, no hemos podido desentrañar ni siquiera cómo funciona realmente la inteligencia. Hemos escaneado el cerebro, hemos realizado avances sorprendentes, pero la inteligencia artificial en realidad se está quedando con una de las formas de pensamiento que tiene la mente humana. Es decir, la mente humana sigue siendo
ni siquiera una computadora, un organismo fascinante que todavía falta por descubrir. Entonces, podemos decir al sol de hoy que Skynet y Matrix todavía están un poco lejanos de los Lejanos. alcances. Bueno, no sé si ponerme triste o contento con eso, pero porque esa es la propuesta de James Cameron. Nuevamente, con esa, digamos que con es que no sé cómo decirlo, empape, esa etiqueta de la ciencia ficción y el cine de acción con el personaje del Terminator plantea una propuesta muy interesante, el fin de la especie humana determinado por una inteligencia artificial. Yo ahí, casi ya para terminar, la preocupación mía, a partir de esas lecturas, más que, bueno, y a partir de las películas que a veces tienen como una pretensión de propaganda, de asustarlo, venderle Sí, ciertas cosas a uno, la reflexión que a la que he llegado es que más que la inteligencia artificial siguen asustando a los seres humanos. claro. Un cuchillo puede ser utilizado para cortarte un perfecto filete de, no sé, de cañón de solomito, o puede servir para asesinar a otra persona. Es la humanidad la que al fin de cuentas utilizará La que distorsiona el uso el uso. de esa herramienta. Podríamos creer a una inteligencia artificial como Her, por ejemplo, en esa película que es de cuidado y satisface ciertas necesidades emocionales de un sujeto, o terminará convirtiéndose en Skynet, que terminará matándonos y aniquilándonos a nosotros. Eso depende, vuelvo e insisto, del ser humano, el uso que le dé el ser humano a esa herramienta. Una herramienta que, como me lo mencionabas, va a revolucionar muchos campos de la industria. En el campo educacional hay aplicaciones que uno se queda maravillado, pero es precisamente eso, el uso. ¿Qué tipo de uso le vamos a dar a esa herramienta para potenciar nuestro trabajo, para potenciar el mundo en el que vivimos, o al contrario, para generar otras cosas que no alimentan, sino o que pueden incluso perjudicar? Y me voy al caso que te mencionaba de las modelos creadas por inteligencia artificial, Ajá. que generan millones y millones de dólares simplemente por esos anuncios, y miles de personas ahí embobadas con imágenes que ni siquiera son reales. Entonces creo que más que preocuparnos por la inteligencia artificial, es preocuparnos por los usos éticos que hacen los hombres y las mujeres que están a cargo de esos proyectos. Ese tipo de personas son Ahí los que me está el riesgo. asustan. Ahí Y está el ahí está riesgo. el riesgo, ahí está el peligro. Si dependemos de la ética de la especie humana, estamos confinados a la destrucción. Johan, se nos acaba el tiempo. Hay otras películas que se nos quedaron acá como pendientes por comentar, como Ex Machina. Esa a mí me parece muy interesante, pero yo creo que la postura o lo que esta película propone es al revés. No es ver cómo la inteligencia artificial nos va a afectar a nosotros, sino que lo que propone esta película es, desde mi visión muy personal, más bien es como un androide, como un robot, asume una postura muy humana. Y es que este robot se relaciona con las demás personas como una forma de revancha contra el padre. Es muy interesante, la película es muy bonita, es además protagonizada por Alicia Vikander, pues que es un bombón. Pero si se nos quedan algunas ahí como en el tintero, hay muchas películas de inteligencia artificial. Una vez más nos quedamos sin respuesta a nada, pero lo que queríamos plantear acá era eso. Desde el cine, ¿de qué estamos más cerca? ¿Si de Skynet o de la salvación de la especie humana por los avances de la inteligencia artificial en conjunto con la inteligencia humana? Bueno, queda despedirnos. Esperamos que pues, la gente que nos haya escuchado, por favor, vean las películas. Y el cine pues nos ofrece, digamos, una oportunidad incluso para entrar en debate que está en boga de este tipo de cosas, y para hacernos preguntas de tipo filosófico e incluso de tipo relacional, es decir, las posibles aplicaciones y los posibles efectos que esto tenga a futuro en nuestras relaciones o en nuestra forma de vivir. Si la internet, por ejemplo, ha transformado, el simple hecho de los celulares ha transformado tanto nuestra vida cotidiana. Pensemos hace unos 20 30 años, celulares era impensable. Hoy en día hacen parte de nuestra cotidianidad y hacen
Son nuestra esencia. Son nuestra esencia, casi que la gente no puede vivir. Ahora, en los impactos a futuro, dentro de 30, 40 años, a la velocidad que está desarrollándose, bueno, plantea ciertos interrogantes que si bien no es para preocuparnos y irnos a rezar porque venga el apocalipsis, sí es para, venga, estar conscientes y tratar de, no sé, más que adelantarnos, sí Sí. estar con ciertas prevenciones y estar preparados para ese tipo de discusiones y para ese tipo de cambios. Y también con esa óptica, con esa perspectiva, que el cine siempre nos ha asustado. ¿Sí? O sea, yo comparaba esta lógica de la inteligencia artificial en el cine también con algo que plantea James Lovelock, un ecologista, pues, la persona que planteó toda la teoría de Gaia, que él decía que parte del miedo que le tenemos a la energía nuclear está mediada por el cine. Sí, le tenemos miedo a la energía nuclear. ¿Cuántas películas hemos visto de películas, series como Dark, por ejemplo, que todo gira en torno a la crisis de una planta nuclear? Entonces, sí, en realidad el cine nos ha asustado mucho, nos han adoctrinado por medio del cine. Lo importante es hacer todo tipo de lecturas y digamos que asumir una postura no desde el miedo, sino como desde la crítica y también pensando esto hasta dónde nos sirve, hasta dónde nos ayuda en términos éticos. Listo, Carlos, hemos terminado por el día de hoy. A los que nos escuchan, muchas gracias. Sí. A vos también por esta explicación. Muchas Espero que gracias, hayan John. disfrutado. Y por favor, quiero insistir, véanse las películas. Vean las películas y coméntenos, por favor, cómo les parecieron, si están de acuerdo con la visión que nosotros tenemos, o sea, que haya un diálogo también con quienes nos escuchan. Nos gustaría conocerlos, saber qué piensan y que haya una retroalimentación para ver qué tenemos que mejorar y de qué les gustaría también que discutiéramos acá en el programa. Muchas gracias a José Roberto una vez más y Johan, entonces nos seguiremos viendo ya. Vamos a hablar sobre la felicidad. Si esa En, cosa existe o no, o vamos a problematizar. sí, sí. ¿Qué es más factible, la felicidad o la inteligencia artificial? Chao, Johan. Que estés muy bien, Nos Carlos. veremos.